Lars de Gas Radio. Había una vez un chico, un muy raro, encantador chico. Dicen que anduvo muy lejos, sobre tierra y mar, un poco tímido y de mirada triste, pero era muy sabio. Y un día, un mágico día, que se cruzó mi camino, y mientras hablábamos de muchas cosas, tontos y reyes, esto fue lo que me dijo. La cosa más grande que aprenderás es a amar y ser amado. Lo más grande que aprenderás es amar y ser correspondido. El boom turístico de los años 60 en España empezó en Torremolinos. Los turistas trajeron nuevas ideas, una moral más relajada y un sentido de la libertad que el franquismo tuvo que aceptar a cambio de sus dólares. Jorge, ¿qué atrajo el turismo a Torremolinos a principios de los años 60? ¿Qué vieron en Torremolinos? Pues la verdad es que lo has descrito muy bien. Vieron un lugar donde los turistas podían ser libres, podían expresarse con libertad en la manera de vestir, la manera de relacionarse, y también era un lugar donde estaba la vanguardia, estaba la modernidad de todo, la modernidad de la moda, en la bebida, incluso whiskies y bebidas de todo el planeta, en la vanguardia, en la manera de pensar, en fin, en todos los aspectos de la cultura, de la moda, de la política. Eso vieron en Torremolinos, un lugar diferente al resto del mundo. Medio Hollywood pasó por allí, y no por casualidad. Franco y Eisenhower habían acordado en la famosa visita del presidente americano a España el rodaje de un buen número de películas en nuestro suelo. Ellos nos ponían en el mapamundi y nosotros les dábamos paisajes exóticos y manos de obra barata. Fueron muchos los artistas que pasaron por la Costa del Sol, por Torremolinos. ¿Cómo era la infraestructura que tenía Torremolinos? ¿Estaba al lado del aeropuerto? Eso estaba ya ahí, ¿no? Lo tenías allí juntito. Efectivamente, no estaba al lado, estaba dentro, porque Torremolinos en aquella época era una barriada de Málaga, no era un municipio, hasta el año 84, creo recordar, que se independizó, y 87, no recuerdo ahora muy bien. Era una barriada, entonces el aeropuerto estaba entre el centro de Málaga y la barriada de Torremolinos. En el centro, en el medio estaba el aeropuerto, y sigue estando. Lo que pasa es que ya Torremolinos
como os digo, es un municipio independiente, pero estaba, claro, tenía su puerto, el puerto de mar, tenía el aeropuerto, buenas conexiones, e incluso la base americana de Rota también, estaba cerca relativamente de Gibraltar. O sea, había una serie de circunstancias que propiciaron que este fuera un lugar estratégico dentro de España y dentro de Europa. En el principio de los principios, ¿qué tipo de turismo, si había, era el que había ahí en Torremolinos? Bueno, el principio de los principios, aquí hay relatos desde principios de siglo, desde el principio del siglo XX, 1920, el balneario que había aquí, que era muy famoso por sus aguas, y el Castillo del Inglés, que lo convirtió en una posada, pues había turismo desde el principio de siglo. Dalí, Gala, en 1920, creo recordar, 1922, hay alguna foto ya del topless que hizo Gala en las aguas de Torremolinos. Ya Luis Cernuda hablaba de Sansueña, con aquel doble lenguaje de que era un lugar idílico donde cada uno podía ser uno mismo. O sea, el principio fue muy pronto, ¿eh? Ya digo, los albures del siglo XX, al principio del siglo XX ya se empezaba a escuchar, ¿no?, el turismo en esta ciudad. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. ¿Por qué empezó a despuntar el turismo liberal, el LGTBIQ+, como decimos ahora? ¿Qué fue lo que empezó? ¿Por qué? Tiene que haber un halo, como hay sitios como Sitges, como estos Remolinos. ¿Qué es lo que les atrajo de este lugar? ¿Esa libertad que nos describías antes? Sí, pues dentro de lo que decíamos antes, de la vanguardia, de la forma novedosa de pensar, de la modernidad, pues no solo estaba el destape de las suecas o de las nórdicas, sino todo un conjunto de cosas, sobre todo de intelectuales que empezaron a reunirse aquí, y personajes muy relevantes del mundo de la cultura, de la música, de la literatura, en fin, de la pintura. Era una manera más de modernidad. Dio la casualidad que en un pequeño callejón de Torremolinos, que era el Pasaje Begoña, pues una pareja de homosexuales, de dos chicos homosexuales, abrió un bar normal y corriente, con la diferencia de que empezaron a admitir a otras personas homosexuales, y allí no pasaba nada si dos chicos se daban un beso, o venía una pareja heterosexual, o venía una chica sola. Empezó poco a poco pues a admitirse ciertas conductas que el régimen no estaba dispuesto a permitir en otros lugares, claro. Aquí había cierta libertad vigilada, eso sí, pero libertad para cualquier persona. Y este bar atrajo a un público que se iba concentrando allí, supongo que fueron uniéndole otros tipos de bares así parecidos que fueron llenando aquello, ¿no? Como podría ser ahora la Nogalera o algo así, ¿no? No exactamente, no. La Nogalera es un sitio mucho más exclusivo para las personas LGTBI. Aquello no, aquello era un lugar para cualquier persona. Ajá. Por ejemplo, el club de jazz de Pia Beck, pues fue un lugar muy prestigioso. Era un club de jazz, es verdad, que era muy frecuentado por mujeres lesbianas, porque la dueña Pia y su mujer Marga eran dos mujeres lesbianas, pero no era para mujeres lesbianas, como ahora en la Nogalera, para personas gays o para personas lesbianas, no, aquello era para cualquier persona, con el matiz que a nadie le importaba que allí fueran dos mujeres lesbianas, o que Pia estuviera con su mujer, que era abiertamente conocido, pues que eran dos mujeres lesbianas. Pues del mismo modo llegaron a ser 40 bares, bueno, no solo bares, había todo tipo de restaurantes, de locales de ocio, de todo tipo, hamburguesería, todo tipo de lugares de ocio donde cualquier persona podía ir sin miedo al que dirán, ¿no? O a que me pillen, o a que... Esa fue la verdadera valía, o el verdadero valor que nos ha dejado el Pasaje Begoña.
esos 9 años de libertad, esos 9 años de visibilidad. Ahora que está tan de moda, ayer a una amiga nuestra, Nacha La Macha, le agredieron violentamente por ir a una iglesia en la línea de la Concepción, en Cádiz. Le agredieron porque, claro, que eso de ser visible en un entorno religioso no les gustó a algunos transfobos o homófobos y le agredieron físicamente. Terrible, y psicológicamente. Pues en aquel momento y en aquel lugar no importaba. Esa es la gran lección que nos deja el pasaje Begoña. Esos 9 años de valentía de estas personas, pues que les daba igual vestirse de mujer o que les daba igual cambiar la letra de las canciones, pero mostrarse al mundo tal como eran. Entonces, imaginar en cualquier dictadura de hoy en día, en un Corea del Norte o en un... Bueno, no voy a poner apellidos, pero en cualquier dictadura de los países árabes, pues que hubiera un lugar donde la gente pudiera vivir su identidad o su orientación sexual con aquella cierta normalidad. Esa es la valía que nos ha dejado el pasaje Begoña, no la redada, porque estamos hermanados con el bar este de Nueva York, con el Stonewall Inn, y a diferencia del Stonewall, allí lo importante fue la redada y los disturbios. En el pasaje Begoña no, la verdadera revolución son estos 9 años que estamos hablando. Que es que yo allí me vestía de mujer, yo era Manolo en mi pueblo y todo el mundo me decía Manolo, y llegar allí y que me dijeran Manolita y poder vestirme de mujer y descalza por el pasaje Begoña y escuchar aquella música, y eso es indescriptible, la sensación de libertad y de no sé, de esa sensación de salir del armario y no sentirte un bicho raro, ¿no? Uh-huh. Eso es indescriptible lo que vivió aquella generación. Hoy en Luz de Gas Radio nos acompaña Jorge Martín Pérez García, presidente de la asociación Pasaje Begoña. Una asociación nacida en 2018 con el objetivo primordial de recuperar la memoria histórica de este emblemático lugar de Torremolinos. Rescatar ese capítulo olvidado de la historia de España. Le pretenden devolver el esplendor que tuvo en la década de los 60, no solo desde el punto de vista estético, sino también como ejemplo de convivencia y respeto a la diversidad. Hoy revivimos el que ha sido llamado el Stonewall español, la noche en que acabaron con este paraíso de libertad en Torremolinos, pero que se mantuvo latente y con el paso de los años llegó a florecer de nuevo. Para ello contamos hoy con Jorge Martín, presidente de la asociación Pasaje Begoña. Y eran muchas las personalidades de toda orientación sexual que frecuentaban o se podía ver por el pasaje Begoña, como John Lennon, con el manager de los Beatles, Brian Epstein, Brigitte Bardot, rodó películas y tiene fotos preciosas por Torremolinos con su burro, Gerald Brennan, Cossinelle, célebre transexual francesa, Amanda Lear, musa de Salvador Dalí, Helmut Berger, actor australiano muy unido al director de cine Luchino Visconti y protagonista de muchas de sus películas, Luciana Palucci, una actriz italiana y una de las primeras chicas Bond, Grace Jones, que quien no la conoce, en fin, celebridades españolas también, por supuesto, Sara Montiel, Maciel. Aquello era tremendo, ¿no, Jorge? Efectivamente. Y muchísimos miles de personas anónimas, porque Exacto. Es verdad que llaman mucho la atención sí. Las personas conocidas y la cantidad de gente de todo el planeta que iba por allí, pero mucha gente anónima del mundo de la cultura, del mundo de la, como decíamos antes, ¿no? De la pintura, la poesía. Este último mes o mes y pico se nos han muerto muchas de esas personas. Por desgracia ha sido un aluvión de personas. Se nos ha ido Carmen Sevilla, Helmut Berger ha muerto también hace pocos días,
Antonio Gala, también ilustre cliente del Pasaje Begoña. Sandra Almodóvar, una de las personas que vivió la Gran Redada y que trabajó como transformista hasta el último de sus días, hasta los 77 años que murió, seguía trabajando como transformista y empezó en el Pasaje Begoña. Y mucha gente, por desgracia, se nos va yendo, y esa gente sí que eran verdaderos héroes, ¿no? Tanto la gente famosa como esos miles de historias anónimas que cada día pues nos alumbran, ¿no? A ser mejores personas y a no repetir la historia y no caer en el odio, ¿no? Ustedes que habéis investigado, que estáis ahí investigando, recabando testimonios, ¿sabemos cómo era el día a día, la noche a noche, porque aquello también sería muy de noche a noche, de aquella época? ¿Cómo se movía el ambiente? ¿Cómo era? Hombre, en Torremolinos en general era otra cosa respecto al resto de España, pero en particular en el Pasaje Begoña se dormía de día y se vivía de noche. Hay un libro que te he pasado a ti por el WhatsApp, pero que cualquiera de nuestros escuchantes puede descargarse gratuitamente de la página web de pasajebegoña.com, que lo describe muy bien, ¿no? Describe muy bien cómo era aquel ambiente de libertad. No queremos ahora crear algo bohemio y crear algo... No, es que era la verdad. El Pasaje Begoña ha tenido varias épocas, pero en la que a nosotros no nos ha afectado, que es del año 62 hasta el 71, hasta el día de la redada, vimos un lugar magnífico, ¿no? Un referente de convivencia y un referente, como decíamos antes, de visibilidad. Y esas personas se jugaron mucho. Hay alguna historia en ese libro que cuento que es muy dramática, porque algunas de esas personas la expulsaron incluso del país. Me estoy acordando ahora de Rafael Neville, por ejemplo, del hijo de Edgar Neville, el guionista de Hollywood. Era un asiduo del Pasaje Begoña y Rafael fue expulsado por el gobernador civil. Le deportaron de la provincia de Málaga, condenado a nunca más volver a pisar su querido Torremolinos y Pasaje Begoña, y se tuvo que ir a Italia. Allí fundó Porto Rafaelo y después estuvo en Canarias, en Puerto Mogán, también creó Puerto de Mogán. Y simplemente por su condición sexual. Parece como de cachondeo y hace hasta gracia, pero claro, al pobre no le haría ninguna gracia. Era una persona que estaba fuera del armario, y una de las cartas era muy... lo que decía, lo que pensaba lo decía. Una persona de la nobleza, muy echado para adelante, como decimos en Andalucía. Era de la alta nobleza, era conde de Berlanga de Duero, vivía aquí en Torremolinos, nieto de Carlota Alessandri, en fin. En una de las cartas que escribió él al gobernador civil le dijo algo así, le dijo: yo, Rafael Neville Rubio Argüelles, sexto conde de Berlanga de Duero, tiene el honor, sexto conde de Berlanga de Duero y maricón por la gracia de Dios, tiene el honor de invitarle a usted a una fiesta en su casa. Y esto al gobernador ya no estaba dispuesto a reírle las gracias, y cogió tal monumental cabreo que no estaba dispuesto a que alguien hiciera orgullo, ¿no? O hiciera alarde de maricón y al día siguiente le firmó una orden para deportarle y tuvo que salir rápidamente de aquí porque le iban a encarcelar, claro. Y le deportaron de la provincia de Málaga. O sea, mucha gente, esto es una pequeña anécdota, pero mucha gente sufrió en sus carnes las consecuencias de la intolerancia, del odio, y a pesar de eso allí seguían siendo visibles, y no importaba cárcel ni paliza, que estuvieron 9 años en un lugar, pues eso, escaparate, ¿no?, para el franquismo, pero vía de libertad para mucha gente. Por otro motivo, pero creo que también Frank Sinatra, se llevaba mucho eso entonces en aquella época, también creo que lo echaron de Torremolinos. Sí, de pero Málaga. eso fue por otra cosa. En un hotel, sí, en el Hotel Pez Espada. Tuvo un arranque de democracia y dijo alguna frase en contra del dictador. Y claro, pues en una dictadura decir no me acuerdo qué era, que vaya una mierda de país que es una dictadura, no sé qué le dijo, algo así, y también le deportaron, claro, le expulsaron del país, y tuvo una bronca muy sonada en el Hotel Pez Espada. Pero lo bueno es que la gente estaba ahí, daban la cara. ¿Qué tipo de música se escuchaba? Porque al estar cerca del aeropuerto y con tantos turistas, tendría que ser lo último, ¿no?, allí. Claro, lo que nos comentan los testigos de la época es que allí iban los primeros estrenos de música
a nivel mundial. Dice allí la gente, eso, como venían a través del aeropuerto, pues de todos los rincones del mundo, pues de todos los estilos de música, desde el rock, el jazz, todo tipo de música, los estrenos se llevaban a cabo en Torremolinos en general y algunos de ellos en el Pasaje Begoña, lógicamente. Había muchísimos grupos de música. Hay un documental también en la página web que se llama Bajo el Sol de Torremolinos y ahí vienen los cientos de grupos de música de la época que actuaban en directo en muchas de las salas y que traían las primicias a nivel mundial y se convirtió pues en un lugar donde escuchar los estrenos musicales, ¿no? Pues si no dejen además de acercarse por la página pasajebegoña.com, que hay mucho material gráfico de vídeo para verlo y disfrutar y revivir todos esos momentos. Una pregunta, ¿este ambiente tan divertido, había droga? ¿Había algún tipo de droga o qué se tomaba? Pues sí, claro que había droga, claro que había, porque lo que trae la vanguardia es la modernidad en todos los ámbitos y aquello era... Hay una película de Pedro Olea que se llama Días de Viejo Color, que protagoniza Maciel, por cierto que Maciel es otra de las ilustres clientes del Pasaje. Y nos decía Pedro Olea, dice, es que acabamos el rodaje y seguíamos allí de fiesta en el Pasaje Begoña. Hay unas declaraciones de él y nos hablaba precisamente de la droga. Dice allí, claro, allí se consumía lo más de lo más, lo que en aquel momento en otros lugares de España era impensable en plena dictadura. El LSD, en fin, las cosas más modernas, incluso la cocaína que empezó a nombrarse en aquella época, que era una droga muy exclusiva de las clases altas de la sociedad y que también circulaba, lógicamente, por allí. No solo el alcohol, sino la droga también. La libertad, pues algunas veces trae estas cosas, ¿no? Que no solamente hay libertad sexual, sino libertad para otro tipo de cosas. ¿Y el resto de la ciudad cómo reaccionaba ante este despliegue de libertad, de color? ¿Cómo lo vivía? Pues Juan, eso fue una de las causas por las que el Pasaje Begoña fue posible, porque el municipio de Torremolinos, históricamente, y sigue siéndolo, ha sido un municipio, en aquel momento una barriada, muy acogedora. Es una barriada muy comprensiva, muy acogedora y muy respetuosa con las diferentes formas de vestir, de pensar o de identificarse. Y esa fue una de las causas. Recuerdo que algunos de los testimonios nos decían, es que yo llegaba a Torremolinos con mi pareja y la panadera, que tenía un pañuelito en la cabeza, una mujer de 70 años, me preguntaba por mi pareja. Eso en el resto de España era impensable. Ir a comprar el pan y que la panadera te dijera, oye, ¿cómo está tu pareja? Que ha estado enfermo, que ha estado... Y en el resto de España éramos amigos, éramos siempre esos sucedáneos que se utilizaban para no decir la palabra pareja, o primo, tu amigo, tu... Bueno, pues el municipio de Torremolinos se ha caracterizado por ser abierto, respetuoso y tolerante con las diferentes formas de identificarse. Y esa es una de las causas por lo que esto fue posible, incluida la iglesia, incluido el párroco de la época. El párroco, que era muy querido, se dedicaba a lo suyo, se dedicaba a construir viviendas sociales, se dedicaba a atender a sus feligreses, pero no se metía con esto que decían la inmoralidad, que tenemos en la investigación varios documentos de la Iglesia que decía que había que perseguir las conductas inmorales de los homosexuales y dentro del elemento indígena, decían, o sea, dentro de los españoles. Los turistas daba igual, pero los españoles había que perseguir toda forma de homosexualismo y perversión, como decía la Iglesia. Sin embargo, el cura de aquí, de Torremolinos, era más permisivo en aquella época. Se dedicaba a lo suyo y no se metía con el resto, ¿no? Ustedes están recogiendo testimonio, como has dicho antes, y fotos de la época que en su página web de la asociación pasajebegoña.com. ¿Cómo es la respuesta que estáis teniendo de la gente? Por lo que nos estás diciendo, todo el mundo colabora, ¿no? Manda su vivencia, os la cuentan. Bueno, al principio fue bastante caótico,
porque el pasaje Begoña ha tenido muchas épocas. Entonces, claro, nos llegaban experiencias diciendo, aquel era un sitio lúgubre, aquello no, nada más había prostitución, allí no había más que peleas, gente mala, ocupas, y era verdad, pero era otra época, porque a partir de la Gran Redada aquello vivió otro periodo de decadencia tremendo, y el pasaje Begoña ha tenido muchas épocas. Y claro, no nos cuadraban los testimonios, las fotos que nos mandaban, no nos cuadraban, porque unos nos hablaban de un lugar maravilloso, respetuoso y con mucho glamour y mucha clase, y otros nos hablaban de todo lo contrario. Hasta que se pudo poner, gracias a la Universidad Pablo de la Vida y a los profesores que dirigieron la investigación, pues se pudo poner un poco en orden todas esas épocas, ¿no? Pero efectivamente, lo que empezó con el pasaje Begoña, pues se ha convertido en la creación de la Red Española Memorialista. Hemos creado una red con muchas otras asociaciones y universidades donde se están recogiendo testimonios por toda España. Ahora mismo hay 4 proyectos en marcha con la Fundación Pedro Cerolo y con la Red Memorialista, y estamos en Barcelona recogiendo testimonios del sexilio, de las personas de otras partes de España que iban allí a descubrir la libertad, como hizo Ocaña, por ejemplo. Y tenemos otros cuantos proyectos. Hay otro para elaborar una unidad didáctica aquí en Andalucía, y hemos recogido testimonios por toda Andalucía. En fin, estamos haciendo muchas cosas vinculadas siempre con la memoria LGTBI y con la visibilidad y con la cultura, ¿no?, que es nuestra tarea en la asociación. Me llamó mucho la atención, Jorge, que algunas fotos que hay en la web tienen ocultos los rostros con una franja negra. Esto... Pues sí, porque las personas propietarias de la foto nos lo han pedido así. Recuerdo ahora una persona de más de 80 años que nos dio la foto y nos dijo, mira, es que mi propia hermana no sabe que yo soy gay y no quiero que me reconozca de ninguna manera. Entonces, por favor, yo os dejo las fotos, os las doy, pero por quitarnos las caras porque somos reconocibles. A pesar de que han pasado ya más de 50 años, 60, desde cuando se hicieron las fotos, pues nos lo han pedido. Y por desgracia sigue habiendo esa homofobia interiorizada, ¿no? Y hay que respetar. A una persona de esa edad ya no puedes entrar a debatir ya que te da las fotos, al menos respetar su idea. Ahí está la pared, ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared, yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás, mi querer, tú volverás ese día. Sin embargo, una noche cambió todo. Jorge, ¿se sabe seguro cómo empezó todo? Se dice que tuvo mucho que ver con la mujer del gobernador, ¿es así? No exactamente, no se sabe seguro. A ver, lo que se sabe es que hay varias versiones, hay varias hipótesis, pero no están contrastadas. O sea, no podemos atestiguar al 100%. Lo que hemos recogido son diferentes testimonios. Uno de ellos muy valioso, que está en el libro que he nombrado antes, es de José Luis Yagüe, que es el actual decano de los periodistas de Málaga y de la Costa del Sol, y hoy en día tiene 88 años y fue testigo de primera fila, ¿no?, de todo esto de la Gran Redada, porque era el director de sección en El Sol de España, el periódico de la época, y él en nuestro libro cuenta lo que puso en el periódico, lo que le obligaron a poner y la realidad que él vivió. Y él es uno de los que nombra a la mujer del gobernador, que el día antes fue allí con unas amigas y que se indignó mucho por ver tanta libertad, que no estaba dispuesta a permitir que allí hubieran luces de colores, los hombres besándose con los hombres, las mujeres con las mujeres, divirtiéndose, y aquello atentaba contra la moralidad y las buenas costumbres, como decía. Y a partir de ahí hay muchas leyendas. Hay quien dice que es que el gobernador tenía un sobrino que frecuentaba el pasaje y que había que cortarlo de raíz. Hay quien dice que eran las protestas de los vecinos, porque ya, claro, no es lo mismo tener 4 bares que tener 40.
y en aquella pequeño callejón llegaron a ser 40 bares y que ya la libertad se estaba pasando de la raya. Hay quien dice que es que hay otras localidades que hemos descubierto en San Pedro de Alcántara, pues que había manifestaciones colgando carteles pidiendo que ellos querían su propio pasaje Begoña en otros lugares, y aquello el régimen ya no estaba dispuesto, no a permitir. Y además que había un interés económico muy fuerte, porque hemos encontrado muchos documentos y testimonios del príncipe Alfonso II el Loge, que invirtió mucho en Torremolinos y tenía interés en invertir en Marbella. Invirtió en Puerto Banús, invirtió en terrenos de Marbella y quería llevarse el glamour y todo esto que estamos hablando a Marbella. Y de hecho lo consiguió, vamos. Todavía queda un golpe de efecto en Torremolinos para que la vanguardia, el glamour y las divisas se fueran a Marbella. Entonces había una serie de causas, no he nombrado todas, pero bueno, casi todas, por las que es posible que desembocaran en la gran redada. Seguramente que ninguna es cierta, pero que seguramente lo son todas. Quiero decir que sería una suma de muchas de ellas lo que llevó a tomar esa decisión. Lo que sí dicen los catedráticos es que la decisión no se tomó en Málaga, se tomó en Madrid, porque una decisión de este calado, ningún gobernador provincial tenía fuerza suficiente como para pegar ese golpe encima de la mesa y cargarse la imagen de España. No era la imagen de la Costa del Sol. Hemos recopilado más de 80 periódicos de toda Europa. Hemos recopilado un informe en el Archivo Histórico de Alcalá de Henares con 80 medios de comunicación de Italia, Alemania, Reino Unido, Suiza, bueno, muchísimos países, incluso embajadas. La embajada en Bonn en aquella época emitió varias notas, en Londres, en Roma, notas de las embajadas quitándole importancia, diciendo que al fin y al cabo era gente de baja moral y tal, que eran delincuentes, que eran... para quitarle importancia, porque aquello fue dramático. O sea, la redada no fue una redada más. Redadas había cada 2 por 3. Tenemos muchísimas redadas documentadas en Torremolinos, en Madrid, en Sitges, en muchos sitios. Pero esto no fue una redada más. Esto fue como una... no sé, como dar una gran lección a gente para que no se volviera a repetir. Y además la brutalidad empleada fue dramático. O sea, expulsaron a los extranjeros, les expulsaron de España con la amenaza de no volver nunca más a nuestro país. No podían volver. Y a los españoles, por supuesto, a la cárcel. Fueron directamente a la cárcel. O el que tenía dinero y se libró, y el que no tenía dinero pues tuvo una temporadita a la sombra. Tuvo que ser terrible. ¿Cómo se desarrollaron los hechos? Llegaron, la noche específica, vamos, llegaron un montón allí de guardias civiles. ¿Cómo no, en aquel momento no eran guardias civiles, se llamaban los grises, sí. Era una policía del régimen. Y el pasaje tiene forma de L, es un callejón, no sé si conocéis el pasaje Doré en Madrid o el pasaje Chinita en Málaga. Bueno, un pasaje, una calle estrechita en forma de L. Entonces situaron los camiones aquellos tan feos, lo llamaban las lecheras, los camiones de la Policía Armada de Franco, y luego autobuses, porque para meter a 300 personas, imagínate la brutalidad, ¿no? Y cerraron uno por uno todos los bares. Algunos se libraron porque le dieron el chivatazo cuando venían de camino y cerraron los cierres del bar y se quedaron dentro hasta que pasó todo. Pero casi todos pues les pilló en fragante, claro. Y creían que era una redada más, pero aquello no fue una redada más, aquello fue ya el punto y final a toda una época de libertad y afectó a la imagen de España de manera brutal, lógicamente. ¿Hubo violencia? Sí, nos han relatado. Este hombre que he nombrado antes, José Luis Yagüe, nos ha dicho, dice, yo no olvidaré nunca a las mujeres que hacían shows de travestismo, de transformismo, el carmín resbalándole así por la boca hacia abajo, por la cara, el maquillaje, de la sombra de ojos también, de haber llorado, Dice, esa imagen no se me olvidará. En la calle Alcazabilla, en Málaga, lo que es ahora, no me acuerdo qué es lo que hay ahí, era la Casa de la Aduana, donde vivía el gobernador civil, allí estaba la cárcel, tuvieron que habilitar en plena calle unas vallas para dejar a la gente allí como si fueran animales en la calle, hasta que se fue identificando uno por uno y fueron sacándoles de allí. Pero estuvieron todo lo que restaba de noche allí amontonados porque no había sitio en los calabozos, claro, para tanta gente. En el Stonewall la gente peleó, luchó. No sé si aquí por la dictadura la gente no tuvo quizás ese atrevimiento de liarse. No, ¿verdad?
Esa es la lucha que tenemos siempre, de poner en valor a esta gente. Son 9 años que lucharon. Lucharon 9 años en aquel lugar. 9 años, desde el año 62 al 71. Eso fue la revolución. Pero la redada, en una dictadura, pues imagínate tú, Sí, sí. en cualquiera de las dictaduras actuales, pues una vez que les cogen, ahí ya ni la familia, ni porque las leyes, por desgracia, nos catalogaban como delincuentes. La ley de peligrosidad social, de rehabilitación y peligrosidad social, no solo que éramos sujetos peligrosos, sino que había que rehabilitarnos. Entonces, la ley, la psiquiatría nos decía enfermos, la iglesia, que éramos pecadores, o sea, toda la sociedad estaba en contra. Entonces, ahí no había manera de cambiar nada, porque en cuanto te habían pillado, ya eras un delincuente y tenías que pagar por ser un delincuente, simplemente por sentir o por amar. Y ahí no hubo manera de responder a aquello. Acabaría mucha gente en la cárcel que les dejaría marcado de más para siempre, supongo. ¿Cómo fue el resultado de aquella noche para muchos de los que estuvieron allí? Pues a ver, Torremolinos nunca dejó de tener ambiente, pero claro, nos dijeron que a esas 114 personas que finalmente fueron represaliadas, pues por desgracia no quedan muchas vivas. Ya digo que Sandra se nos ha muerto hace poco, que fue una de las que ha grabado testimonio, que está también en la página web, que le pusieron la pistola en la cabeza, y aquello nunca lo han olvidado. Lo que sí nos llama la atención es que no hemos encontrado resentimiento. O sea, la gente ha sabido adaptarse, ha sabido tirar para adelante. Dice, bueno, pues esto era una más de las canalladas de una dictadura y hay que seguir para adelante, hay que seguir luchando y que no nos quite los derechos y seguir para adelante. O sea, que no hemos encontrado resentimiento. Pero claro, es una experiencia dura. Una persona que no estaba haciendo nada y que de repente se ve en esto, pues marca a cualquier persona. Y más en un tiempo de verano. Jumping now. Hey, the cotton Lord, cotton's high. Lord's high. Your dollar's Un tiempo de verano donde uno busca divertirse, relajarse y de pronto esta noche, que es una noche negra, vamos, no sé si se buscaron alternativas, no sé si de ahí nacieron esa costumbre que había también hasta hace poco, no sé si todavía, las catacumbas disco. Sí, en el pasaje Begoña también había, antes de todo esto, los sótanos es donde se movía todo, claro, en las discotecas, y había timbres para que la gente, cuando venía las pequeñas redadas estas que había, pues las personas, los transformistas se quitaban los vestidos de mujer y debajo tenían los pantalones y empezaban a bailar intercambiando las parejas, ¿no? En fin, que siempre ha habido tácticas para evitar estas cosas, ¿no? De la policía, hasta bien entrado ya finales de los 70, primero de los 80, que ya empezó un poquito más la libertad, ¿no? Ya bien entrada la democracia, bien terminada la dictadura, hubo unos cuantos años que seguía en vigor la ley de peligrosidad social hasta que se consiguió erradicar, ¿no? Muy valiente esos años que han estado ahí latentes, pero haciendo lo posible para ir manteniendo esa llama ahí, y además atendiendo un turismo que se notaría que, en fin, allí, porque la repercusión, como nos ha dicho, fue mundial y seguro que afectó, pero sin embargo ahí estuvieron dando la cara. Para mí, de verdad, me ponen los pelos de punta que en situaciones así digas, pues vamos a abrir, vamos hasta aquí. Es increíble, ¿eh? Se le da mucho valor. Es una de las cosas que me da un poco de rabia de algunos medios de comunicación, porque se centran nada más que la redada, perdón, y no se acuerdan de aquella época, de esa lucha. Todavía hay alguna de estas personas que sigue viva, que Manolita Chen tiene 80 años y este año ha dado el Orgullo de Madrid, ha dado el pregón en el Orgullo. Y has dado el pregón en Ronda y en muchos sitios, ya están aquí en Torremolinos también dando el manifiesto, y que hay gente que vivió aquello y que sigue viva y que hay que escucharlo, porque esos 9 años de libertad creemos que tienen mucho valor, y lo que tiene más valor son las historias que hay detrás.
esas historias de vida, de superación. No solo hay que hablar de drama, porque Manolita habla de cómo le trataban a ella, a su familia, cómo su propio hermano la violaba, cómo en el pueblo le hacían la vida imposible y tuvo que huir del pueblo y venir a Torremolinos. Esas historias hay que conocerlas, porque muchos de los lemas que se oían en aquel entonces se están volviendo a escuchar hoy. Sí, sí. Esos discursos de odio que se escuchaban, que cómo delante de los niños va a haber un transformista, o cómo delante de los niños va a haber... En fin, esas cosas se vuelven a repetir hoy. O el lobby gay. Sí. Las mismas palabras se utilizaban en aquella época. Anita Bryan, una cantante estadounidense, homófoba por naturaleza, utilizaba las palabras que hoy algunos partidos de ultraderecha siguen usando. Y ese tipo de discursos calan en la sociedad y se genera odio y se genera delitos de odio y agresiones por el odio hacia lo diferente. Entonces, ahí es donde tenemos que estar alerta. Y por eso es tan importante, Juan, la visibilidad. Si me das permiso, Sí. Nosotros hemos hecho 160 proyectos de todo tipo. Este año hemos hecho un concurso de literatura diversa fantástico, que ha habido 47 novelas de toda España. Hemos dado el premio en el Orgullo de Madrid. Ha sido fantástico. O sea, tenemos unos proyectos preciosos de cine, de canción, de todo tipo. Pero hay uno que nos gusta especialmente y es el del sello. Estuvimos 4 años para conseguir un sello de Correos dedicado al pasaje Begoña, el sello con la bandera LGTBI. Ahora dice, ¡ay, qué bien que Correos ha hecho un sello! No, perdón, Correos no ha hecho el sello. Correos lo que ha hecho es seguir las instrucciones de la Comisión Filatélica del Estado, que es la que ordena qué sellos se hacen cada año. Ha sido la Asociación Pasaje Begoña la que ha estado 4 años haciendo informes, haciendo papeles, hasta que se ha conseguido demostrar lo importante que era tener un sello. Y lo tenemos. Y ese sello, fíjate qué trocito de cartón más tonto, y que ha dado la vuelta al mundo, Juan. Ha dado la vuelta al mundo. Ha llegado a la India, ha llegado a Perú, ha llegado a Rusia, y en muchos lugares, muchísimos lugares nos han escrito y han dicho, yo voy a pedir mi sello en mi país, yo voy a pedir mi sello, porque hasta que no vi el sello no me di cuenta que se me está yendo la vida, que tenemos que ser visibles, que tenemos que seguir luchando, Yo me imagino las caras de esta gente que le molesta la diversidad cuando ha recibido en sus casas una carta, una postal o lo que sea, un paquete con su sello puesto. Eso tiene que haber sido, ha sido el sello más vendido de la historia de Correos y uno de los más premiados. El más vendido en los 270 años de historia de Correos. El sello más vendido, el del pasaje Begoña. Porque la diversidad tiene que dar la vuelta al mundo y tenemos que seguir siendo visibles, esa es la clave. Jorge, la verdad que en estos 5 años de historia de la asociación del pasaje Begoña habéis recuperado el espíritu que había allí y lo habéis transformado en algo increíble. Estaba repasando antes de hablar contigo, estaba repasando todo lo que habéis hecho y bueno, podéis ir a pasajebegoña.com y tenéis allí toda la historia, pero es increíble. El mismo pasaje habéis conseguido que se recupere. No, el pasaje todavía no. El pasaje hemos conseguido, hemos pedido una ayuda europea muy grande, ¿sí? Porque son muchísimos apartamentos, no recuerdo ni el número, son 200 apartamentos o 150 y tantos apartamentos, y el edificio es grandísimo, una calle entera. Entonces se ha pedido una subvención grande a Bruselas para que esa comunidad de propietarios tenga algún recurso para poder rehabilitarlo y darle la vida. Eso sí que nos hace mucha falta. Y hay un proyecto precioso que es traer al pasaje el espacio europeo de la memoria. Hemos conseguido muchos apoyos de toda Europa y de otras partes, y de Estados Unidos también, para que el espacio europeo de la memoria sea muy pronto una realidad y traer allí todas esas historias de todos los rincones de Europa para darlas a conocer. Pero estáis ahí, hay empresarios que se están movilizando, que están abriendo allí sus negocios. Vamos, me entran ganas de irme a vivir al pasaje Begoña, Jorge, la verdad. Espérate un poco a que se rehabilite porque todavía está bastante hecho polvo. Todavía tenemos que rehabilitarlo. Sí, pues hay un proyecto que no te he contado y sí, no está escrito todavía, y es que le hemos creado a Manolita Chen una fundación. El patronato de la fundación, o mejor dicho, la junta directiva de la asociación es la que forma parte del patronato, y hemos creado una fundación y estamos acogiendo a gente LGTBI que echan de sus propias casas. Y a esos pasajes Begoña o a esas grandes redadas de otros lugares, no solo de fuera de España, sino de dentro también. Y tenemos un hogar de acogida que se llama Hogar Manolita Chen, donde estamos acogiendo a gente que echan de sus casas. Y de verdad que es una labor tremenda
que nos faltaba, porque todo lo que hemos hecho es predicar y predicar, y esto es una manera de dar trigo, ¿no? de demostrar que sigue haciendo falta la solidaridad y sigue haciendo falta atender a tanta gente que lo está pasando mal hoy en día. Pues ahora es el momento de comprarse un piso en el pasaje Begoña, ahora que todavía no están que se suba el precio, que después seguro aquello va a estar por las nubes. Vamos, de verdad. Sí, ojalá. Además que ojalá. Torremolinos es una maravilla. A pesar de todos esos edificios tan pegados, a mí me parece maravilloso. Yo no sé, tienen mucho encanto. Es que encanto. Torremolinos es lo bonito que tiene la gente. Cuando uno viene, tú te puedes poner en la Novalera, en la estación de cercanía, cuando bajan en la estación, la gente se da la vuelta. Uy, miran 2 hombres de la mano, mayores, y al lado hay 2 monjas que van hablando, y luego una familia árabe con el velo, y luego, o sea, todo el mundo convive. Y al principio cuando llegas, uy, ¿dónde me he metido yo? Pero enseguida te haces de que esto no pasa nada, que pueden ir 2 señoras de 90 años con el andador y van de la mano, que son pareja de toda la vida por ahí, del países nórdicos, y van al lado de personas de otras culturas y no pasa nada. Eso es lo bonito, más que los edificios, es la gente y la convivencia. ¿Puede ser que esto vuelva a pasar, lo de la noche del pasaje, la noche oscura? ¿Tú crees que podría volver a pasar algo parecido? Hombre, a ver, en otros lugares del mundo está pasando a diario. No es una cosa... Ahora que estamos de vacaciones, podemos viajar a cualquier país y pillarnos una redada parecida. Vamos, hace poco, incluso en Europa, en Polonia, en Hungría, todavía hay eso, lo que llaman zonas libres de personas LGTBI, o sea, como si fuéramos una plaga, ¿no? Que la homofobia está ahí, y no digamos fuera de Europa, claro, si vas a un país árabe o a Oriente Medio, o en fin, que hay muchos lugares todavía donde reina la homofobia. Y claro que puede pasar. Y en nuestro país, como no nos espabilemos, pues retrocederemos, nos quitarán los derechos. Pues Jorge, es un placer de verdad haberte tenido. Sé que estás ocupadísimo y este tiempo es oro. Muchas gracias, Jorge Martín Pérez García, me gusta decirte el nombre completo, es el presidente de la asociación Pasaje Begoña. Un lujo tenerte aquí, traernos un poquito de esa historia. Está la página web pasajebegoña.com para quien quiera tener más información, vídeos, ese libro del que nos habla él. Y solo agradecértelo, un abrazo muy grande y deseando estar por ahí por el pasaje Begoña en cuanto podamos. Muchas gracias. Recordad que tenemos la sede en Sevilla, no en Torremolinos. La sede de la asociación está en Sevilla, en la residencia Flora Tristán, en la Universidad Pablo de Olavide, y allí nos tienen para lo que haga falta. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Jorge. Un abrazo. Un saludo. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Lars de Gas Radio.